el que cree en Jesucristo. Vamos a leer la palabra del Señor en Juan 3:16 al versículo 18. Leo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Santo Evangelio: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios bendiga el alma, el espíritu de usted, amado amigo, amado hermano, que escucha esta palabra. En los tiempos en que nuestro Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, multitudes le seguían. Muchos milagros la gente veía, casi todos los días o todos los días. Esos milagros eran hechos reales por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Algunos hasta intentaban hacerle rey, pero la intención de las mayorías de esa gente que quería convertirlo en rey era por los beneficios materiales que esperaban tener. Nuestro Señor les enseñó que los seres humanos nos equivocamos, dando prioridad a lo perecedero, y que debemos dar prioridad a lo esencial de nuestra existencia. ¿Qué es lo esencial para la existencia de la raza humana? Lo esencial para el ser humano es la salvación de su alma. Oigamos lo que dijo el Señor a aquellas personas que solo esperaban las cosas materiales. Trabajad, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Eso está en Juan 6:27. En este corto mensaje quiero compartir con usted, hermano o amigo, algunas de las gloriosas bendiciones que reciben todos los que creen en Jesucristo. Para esto vamos a utilizar, o decir más bien, lo que dice el Señor Jesucristo en los evangelios que los registran los santos apóstoles. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento: el que cree en Jesús no es condenado. Fíjese bien esto. El que cree en Jesús no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vea lo que dice Juan 3:18. Repito, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es necesario, es esencial creer en Jesucristo, pero no en cualquier Jesús, no en cualquier Cristo o Mesías, no, sino en el Hijo de Dios, en el Santo que vino y se hizo hombre, en el que hizo la obra única de salvación con su muerte expiatoria en la cruz. El que cree en Jesucristo, en el Cristo bíblico, en el Jesucristo bíblico,
en el Cristo soberano, en el Rey de Reyes. El que cree en Él tiene vida eterna, tiene garantizada la vida eterna. También dice que el que cree en Jesús, como ya dije, tiene ya la vida eterna. El versículo que leí anteriormente dice, el que cree en Jesús no es condenado. Recuerde que las Santas Escrituras dicen que todos los seres humanos de todas las épocas, de todas las razas, de todas las clases sociales, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y no hay manera de que puedan escapar de la condenación solamente en creyendo en Jesucristo. Ahora, dice también que el que cree en Jesús tiene vida eterna. No dice la tendrá, ya la tiene. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso está en Juan 3:36. El Señor Jesús mismo dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Tome nota de esto. Es el que cree en Jesucristo, pero repito, es en el Cristo bíblico. Recuerde que el Señor Jesús les dijo a los discípulos, ¿y ustedes qué piensan de mí? Pedro dijo con los otros apóstoles, tú eres el Hijo del Dios viviente que has venido al mundo. El Hijo del Dios viviente, ese es el Cristo que salva. Ese es el Salvador único de la humanidad. También la Escritura dice que el que cree en Jesús ha pasado de muerte a vida. Como dije anteriormente, que la palabra de Dios dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y muertos en delitos y pecados, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios y están muertos, porque es la paga del pecado, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que el que cree en Jesús ha pasado de muerte a vida. Escucha la palabra. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Palabras del mismo Señor Jesús en Juan 5:24. También la sagrada palabra de Dios dice que aquel que cree en Jesús no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Una vez la persona cree en Jesús en el sentido bíblico, en el Cristo verdadero, cuando esta persona cree, queda su alma satisfecha. Su alma se siente en paz, en comunión con Dios, y ya no necesitará de otros medios de salvación. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Escuche esto. Es el Hijo de Dios el que habla de esta manera. No es un profeta, no es un apóstol. Es el mismo Verbo eterno, el mismo soberano que pronto viene. Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una vez cree en Jesucristo, encontrará la paz, la satisfacción y la vida eterna. Dice también la Escritura que el que cree en Jesús resucitará inmortal en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, dice nuestro Señor Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Él aquí se compromete
Él aquí hace como quien dice un juramento. Él promete en su palabra, todo aquel que en mí cree, ese tiene vida eterna. Y además yo le resucitaré en el día postrero. Eso está en Juan 6:40. Juan 6:40. Y recuerde que él mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De manera que lo que el Señor dice se va a cumplir. El que cree en Jesucristo va a resucitar en el día postrero, es decir, en el día de la resurrección de los justos, lavados con la sangre de Jesucristo. Y para ser claro, en el traslado de la iglesia, dice la palabra, que todos los que en él creen resucitarán primero. También dice la Escritura que el que cree en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que el alma, el espíritu, estará lleno y tendrá gracia, fuerza para vivir, porque la gracia de Dios, el espíritu de Dios fluye dentro de esa persona que cree en Jesús. Escuche las palabras de nuestro Señor Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Juan 7:38. También dice la palabra que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De manera que esta es palabra poderosísima. Juan 11:25, ahí leímos ahorita, Juan 11:25. El Señor Jesús dice que el que cree en Él, el que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. No importa cómo esté, no importa cuán bajo haya caído, no importa que esté en el fondo, que está casi muerto, que se cree ya sin esperanza, si echo una mirada al Cristo de la Biblia, a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, esa persona será revivido, renovado y tendrá vida. Aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Jesús, dice la palabra, será tocado por el poder de Dios. Mire qué maravilla. El que cree en Jesús será tocado por el poder de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, es un milagro cuando alguien cree en Jesús de corazón y voluntariamente, lo busca y le pide perdón. Esa persona es tocada por Dios. Le puedo dar un montón de ejemplos de hombres que estaban perdidos o que estábamos en la esclavitud del pecado y creímos en el Señor Jesús, y ese toque tocó lo más hondo de nuestra alma y cambió nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, dice que el Evangelio es poder de Dios, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al que cree en Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, dice Romanos 1:16, palabra del apóstol Pablo. El Evangelio es potencia de Dios. Es un poder tan grande, poderosísimo. Es como un poder que es capaz de destruir montañas. Pues el poder sobrenatural divino del Señor toca a la persona que cree en Jesús y puede cambiarlo y darle vida. El que cree en Jesús, dice la palabra, es declarado justo. Oiga esto. Increíble, ¿no? ¿Cómo es posible que un pecador empedernido que está bajo la ira de Dios, entregado a la maldad, la gente dice, oh, que esa gente se muera y se vaya al infierno? Dios no es así. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el hombre reconozca su pecado, se arrepienta
y crea en Él. Y esa persona, cuando cree en Jesús, ¿sabe qué pasa? Es declarado justo. Dice la palabra, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que cree en Jesús. Él es soberano, Él es soberano, y la persona que cree en Jesús le perdona todos sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús pagó tu deuda en la cruz del Calvario. Él justifica al impío y siempre queda justo, porque el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. También dice la palabra, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que el Señor Jesús es el Cristo, es nacido de lo alto. ¿Cómo es eso? Nadie puede creer en el verdadero Jesús si no le es revelado por Dios. Es el Espíritu Santo el que opera en las personas, dando esa maravilla, esa potencia divina, llena su alma, visita su triste corazón y lo renueva, lo libera con el poder del amor y la sangre de Jesucristo. Dice la palabra, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. Palabras de el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, verso 1. De manera que cuando una persona cree en Jesús, el poder que antes le hablé, la potencia divina, opera un milagro en su interior y lo hace nacer de nuevo. Por eso hay que ver a Jesús. El que cree en Jesús ha vencido al mundo, dice la Escritura. ¿Cómo es eso? Oh, el mundo es un poder terrible que está tratando que tiene cautiva a la humanidad y está tratando de mantenerlos. Pero cuando la persona cree en Jesucristo, la potencia divina viene sobre él y vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 1 Juan 5:5. El que cree en Jesús da testimonio de que Dios es veraz. Oiga esto. El que cree en Jesús da testimonio que Dios es veraz, que Él no miente, que Él dice la verdad. Él es el que ha dado testimonio de su Hijo. Recuerde, Él ha dado testimonio y ha dicho, Él es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace. A Él oíd. Por eso dice el apóstol Juan, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado de su Hijo. 1 Juan 5:10. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Es decir, el que cree en Jesucristo está dando testimonio que está de acuerdo con lo que Dios dijo, y lo que Dios ha dicho es la verdad. En conclusión, solo por la fe en Jesús se puede obtener todos los beneficios de la gracia de Dios. Cuando alguien entrega su corazón a Jesucristo, las puertas de los cielos se abren para él. Dios lo perdona, lo hace su Hijo, lo escribe en el libro de la vida, es lavado con la sangre del Señor y es registrado para vida eterna. Solo el que cree en Jesús tiene garantizado el libre acceso a la presencia de Dios. Alguno dirá, ¿por qué solo por la fe en Jesús se puede ser salvo? La respuesta a esta pregunta la da el Dios viviente en su palabra. ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque hay un solo Dios. Oiga, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel, dice Hebreos 12:24. Amigo que me estás escuchando,
No importa cómo estés, no importa en el fondo en que te encuentres, no importa si crees que no tienes esperanza o alguien te ha dicho no tienes esperanza. He aquí la buena noticia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Que Dios nos ayude a todos. Padre, gracias. Muchas gracias por haberme permitido hablar su palabra. Bendice a las personas con tu palabra. Haz que el poder del Evangelio pueda romper cadenas, que pueda liberar a las personas de las prisiones espirituales en que están cautivas. De todo poder demoníaco sea roto y destruida toda obra del diablo en el nombre de Jesucristo. Ayuda a las personas que oigan este mensaje para que sean salvos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados, por haber estado con nosotros. Dios me los bendiga y sigan adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hasta la próxima.